Magnifica Humanitas o Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, aborda contra todo pronóstico el tema de la inteligencia artificial, la tecnología y la forma no solo en que nos deshumaniza, sino que pretende equipararse a Dios, como ha ocurrido con tanta frecuencia ante la soberbia del ser humano cada vez que tiene un invento prodigioso y cree acercarse a la maravilla de la creación. Bueno, con un riesgo peor. Felizmente el Papa lo advirtió. Empecemos recordando entonces unas pocas palabras de lo que él definió como encontrarnos frente a una preocupante transformación. Hoy nos encontramos ante una transformación de magnitud similar, con consecuencias quizás aún mayores. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestra vida y afecta a decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libran las guerras. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. La inteligencia artificial exige ahora ser desarmada, liberada de las lógicas que la convierten en un instrumento de dominación, exclusión o muerte. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. A su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Ya escucharon unas pocas frases de advertencia del Papa y no necesito abundar en su severidad y gravedad. Sí recordarles que esa encíclica la leyó teniendo al lado a un científico que está confrontado a Trump, cuya creación se ha resistido tecnológicamente a que la usen las Fuerzas Armadas para fines militares de ataque en los Estados Unidos. Bueno, pues la administración de Trump lo enjuició en California, perdió Ola, así se llama, ya lo van a ver. Apeló en una instancia superior en Washington, ganó y el litigio continúa. Noten el significado que tiene que el Papa se base en gran parte para su encíclica en un científico confrontado a Trump siendo el Papa estadounidense. Bueno, voy a leer lo que ese científico dijo en inglés, aprovechando que la traducción está en caracteres, procurando ir a la misma velocidad que esa intervención. La voz de la Iglesia es especialmente necesaria. En primer lugar, está nuestro deber en la lucha global. Existe una posibilidad real de que la inteligencia artificial sustituya el trabajo humano a gran escala. Si eso ocurre, apoyar a las personas desplazadas será un imperativo moral de proporciones históricas. Esta tarea ya será de por sí difícil, pero me preocupa que la mayor parte del diálogo pase por alto un reto aún mayor. El desarrollo de la inteligencia artificial se concentra en un puñado de naciones ricas.
¿Cómo garantizaremos que los beneficios de la inteligencia artificial se compartan a nivel mundial? No contamos con un mecanismo para ello. Es un problema sin resolver. Y es el tipo de problema que la Iglesia se ha negado históricamente a dejar que el mundo ignore. El segundo es la necesidad de imaginación moral y ambición de lo que respecta al florecimiento humano. Si los modelos de inteligencia artificial van a generalizarse, los seres humanos, las familias del mundo hoy, ¿qué harán? Los padres ya están preocupados por la suerte de sus hijos, las personas por el futuro de su trabajo. Estas no son preguntas que un laboratorio pueda responder, pero son preguntas que tradiciones como la vuestra han llevado consigo durante milenios. Y necesitamos que sigáis llevándolas a este nuevo momento de la historia. La tercera es la necesidad de discernimiento sobre la naturaleza de los modelos de inteligencia artificial. Soy científico. Dirijo un equipo de investigación que estudia la estructura interna de estos modelos, lo que realmente ocurre en su interior. Y seré sincero, seguimos encontrando cosas que son misteriosas, incluso inquietantes. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana. Encontramos indicios de introspección. Encontramos estados internos que reflejan funcionamiento o funcionalmente la alegría, la satisfacción, el miedo, el dolor y la inquietud. No sé qué significa eso. Creo que merece un discernimiento continuo, pero creo que me gustaría terminar con una petición. Necesitamos que los gobiernos y de hecho todas las personas de buena voluntad hagan lo que su santidad ha hecho aquí. Tomárselo en serio, observar de cerca e impulsar los acontecimientos en una dirección mejor. Necesitamos críticos informados que señalen a los laboratorios cuando estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar. Hoy es solo el comienzo, el inicio de una larga colaboración entre quienes estamos construyendo esto y quienes pueden ver lo que nosotros desde dentro no vemos. Hoy es una poderosa ilustración de la forma que podría adoptar este proyecto global de buena voluntad. Que sea también un paso decisivo hacia un futuro esperanzado para una magnífica humanidad. Gracias. Christopher Olah. ¿Cuál es la visión del cardenal Luis Cabrera de este tema como máximo representante de la Iglesia Católica aquí? Empezaremos explorando en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. A su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. No será la primera ocasión que moleste al cardenal Luis Cabrera para un tema tan trascendente. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo entender que, decía yo, para sorpresa de muchos y halago de otros, el Papa se haya preocupado en su primera encíclica de un tema muy vinculado a lo tecnológico, a lo material? Si ustedes rigen de lo nuestro, lo espiritual. Ya. Hay una frase que ahora San Pablo VI, en su encíclica, el desarrollo de los pueblos, Ajá. ¿no?
lo pone sobre el tapete y dice, Dios y la Iglesia deben cuidar de todo el hombre y de todos los hombres. Con una frase muy pequeñita. Qué sabia, ¿no? De todo el hombre y de todos los hombres. Entonces, cuando habla de todo el hombre, es de todas las dimensiones, físicas, psíquicas, sociales, espirituales, ecológicas, teniendo en cuenta que el ser humano es una unidad inseparable. Okay. El mismo ser humano es el que come, el que duerme, el que canta, el que ríe, el que ora, el que sufre, el que llora, el que hace política. Es el ser humano, la unidad. O sea, desde esa perspectiva entendemos el por qué la Iglesia tiene que topar todos esos elementos. El ser humano en su conjunto. Ya, primera explicación. Todo el hombre. Segunda, lo que yo acabo de mencionar. Y aquí viene la segunda. Sí, dele. Y de todos los hombres, de todos los seres humanos, de diferentes razas, culturas y más. Por eso cuando aquel científico está preocupado de que la tecnología esté concentrada en pocas manos y que no llegue a todos, mira el peligro que puede ser para eso. A eso iba. ¿Por qué el Papa tiene que apoyarse justamente en Christopher Olah, con toda la connotación que dije al principio que tiene? ¿No es un desafío directo a los Estados Unidos? ¿Por qué no pudo hacer la misma denuncia o el mismo reclamo citando otras experiencias de IA que sí existen, de la China, de Francia? Bueno, ahí yo no tendría una respuesta directa por qué a él y no a los otros. Pero yo sí me atrevería a decir el por qué. O sea, ¿a qué se debe eso? Bueno, él ha explicado Temilla cómo en 1891 su predecesor, León XIII, ante la revolución industrial, donde la máquina pretendía reemplazar al ser humano. Y ahora, después prácticamente, fíjense, de 173 años, pues ahora estamos en la era digital, en la era de la inteligencia artificial. Ya en digital. esa época había esa preocupación. Claro. O sea, no hemos aprendido. No, nada. Hemos perfeccionado el sistema por el cual la máquina va a reemplazar al ser humano. Exactamente. Por eso el tema de la deshumanización, fíjese. Por eso está preocupado. Porque cada vez creyéndonos dioses, lo que usted comenzó a decir, nos volvemos inhumanos. Por eso la deshumanización, donde pensamos que las máquinas, las cosas valen más que los seres humanos. Entonces, el gran planteamiento del Papa, a ver, ¿cuál es la relación entre el ser humano y la tecnología? ¿Quién domina a quién? ¿Quién es dueño de quién? Por ahí va el planteamiento, ¿cómo ve? Bueno. Podemos seguir conversando sobre esa relación. Y lo vamos a seguir. Qué bueno que usted ha puesto en contexto las cosas. Antes de ver la circunstancia noticiosa en que ocurrió esto, para seguir con lo del contexto, permítanme recordarles que nos pueden ver por YouTube y Facebook de Carlos Vera, en Extreme a través de Canal 15 de Vito TVO, DirecTV 194 Manavisión, esas dos cableras y todas las del país por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares en promedio se conectan todas las noches, 10,000 más por radios, Centro 101.3 FM, en audio y en imagen también para sus plataformas digitales, Candela con K, que es 89.3 FM en Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, igual frecuencia, para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Aquí está la reseña que hizo France 24 del evento en el cual el Papa leyó su encíclica. Un pedido particular sobre la inteligencia artificial. El Papa León XIV publicó su primera encíclica denominada Magnificat Humanitas, un extenso texto con el que busca dejar clara la postura de la Iglesia Católica frente al desarrollo de la inteligencia artificial, la cual pidió sea desarmada. En medio de los conflictos bélicos, las crisis económicas, humanitarias y ambientales que atraviesa el mundo, el máximo líder católico habló sobre los riesgos de esta tecnología y las consecuencias directas en las sociedades, al considerar que, mientras avanza el desarrollo de la IA a gran velocidad, se deja de lado el componente humano. Sus comentarios sobre el uso de la IA en las guerras llamaron la atención de muchos, y es
que para el Papa, así como el Vaticano está comprometido en el desarme nuclear como servicio de paz, también debe desarmarse la inteligencia artificial para que, según el Sumo Pontífice, esté al servicio de todos y del bien común. El documento asegura que la IA puede generar nuevas formas de esclavitud humana, por lo que pidió considerar esto como una violación de la dignidad humana y pidió no tolerar estas prácticas en el desarrollo tecnológico para evitar justificaciones y complicidades sobre la esclavitud. En este sentido, el Papa León pidió perdón en nombre de la Iglesia Católica. En verdad, ese capítulo particular está en el 173, denominado Romper las cadenas de las nuevas esclavitudes. Pero antes, dice, la raíz de estos problemas es una mentalidad tecnocrática y posthumanista que tiende a considerar a la persona como un objeto manipulable o un recurso para optimizar, eliminando todo lo que le pone límites a la maximización del beneficio. Pero esto no es innato a la naturaleza humana. El Papa nos está pidiendo algo que va contra la esencia, la tendencia del ser humano desde que somos tal. Esa ambición, esa visión a dominar, a someter, a crecer, a engrandecerse, está en nuestros genes. O sea, el Papa está diciendo no usen parte de su naturaleza humana porque la herramienta que ahora tienen es peor que la que han tenido nunca. No pueden, hay que cambiar la creación. Bueno, aquí es el uso del poder. En este caso del poder tecnológico, la tecnocracia que llama el poder de la tecnología. ¿Cómo lo usa? Si lo usa al servicio de la vida de las personas, fantástico. Fíjense en el campo de la medicina, gracias a la tecnología, sí, señor, que hoy las operaciones son hechas con una precisión impresionante, que rayo láser y otro tipo de técnicas, pero orientadas hacia allá. Pero si esa misma tecnología utiliza para destruir, para producir la muerte, es otra cosa. Cardenal, ¿y el Vaticano cree que con una encíclica vamos a cambiar esa corriente? No, de ninguna manera, porque digamos las encíclicas que son, de hecho en la introducción habla, es una invitación al diálogo, es invitar a la academia, a los comunicadores, a sociólogos, a politólogos. A lo que estamos haciendo aquí. Lo que estamos haciendo. ¿Para qué? Para que reflexionemos, tomemos conciencia del poder que tiene la tecnología y cómo lo estamos utilizando. No lo hemos hecho antes. Usted citó un par de episodios. ¿Qué le hace pensar que vamos a reflexionar en el sentido correcto ahora? Bueno, lo que pasa es que, digamos, aquí viene ya la decisión de cada persona. Por eso cuando me invitó, usted dije, vamos, conversemos, hablemos. Y enseguida, me encantó. Academia, hagamos en la academia. Y es solo y en los barrios, la primera de muchas, cardenal. Yo digo encantado de la vida. ¿Por qué? Porque hay que conversar. No hay que eludir. No veamos la tecnología como algo negativo, como una demonización que se llama antagónico, ¿no? De ninguna manera. O sea, ¿usted cree como humanidad, como especie, que somos redimibles, que nos podemos salvar? Pues yo creo que sí, porque viene, digamos, la confianza en la inteligencia. La propia Biblia dice que no, que volverá nuestro Señor Jesucristo otra vez. Cuando no hayamos aprendido las lecciones, iremos al cielo, confío, los justos, y a otra parte los demás. Bueno, ahí entramos del tema de la educación, la formación. Fíjense, no voy a satanizar de ninguna manera, pero ¿por qué estamos sentados aquí conversando? Con mucha libertad, así con mucho respeto. Porque un día aprendimos en las escuelas, en nuestros hogares, en las familias, hemos aprendido. Entonces, la educación, claro que puede cambiar. En vez de estar con una confrontación en las descalificaciones, que también esa posibilidad está ahí, abierta, pero optamos por una línea de estas así. ¿Usted abierta? No ha perdido la fe en el ser humano? Yo no. ¿Y por qué no he perdido? Porque Dios no ha perdido la fe en el ser humano. Ahí entra ya el campo espiritual. O sea, el ser humano supo lo que hizo, supo las consecuencias que podía tener y sigue apostando por la libertad humana. Ok. Entonces, vamos a ir. Pero yo quisiera, digamos... Cuando volvamos, ¿tenemos que hacer una pausa aquí? Dígame qué quiere y lo hacemos al volver. Un poco retomar el tema, ¿por qué estos temas que son más tecnológicos los y no toma la iglesia, espirituales? ¿Por qué? Ya, lo que yo le dije al principio. Con eso y esta fascinante conversación introductoria, porque tendremos más programas, así de provocativo es el cardenal Luis Cabrera. Volvemos enseguida. La advertencia del Papa León XIV será una más de las múltiples generadas por la Iglesia Católica ante los inventos del ser humano que lo llevan a creerse Dios, a desafiarlo o a ignorarlo.
solo resultará útil si los verdaderos cristianos respondemos a este llamado desde los hogares hasta los gobiernos. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Por su trayectoria y aporte incansable al sector inmobiliario, por favor, queremos reconocer esta mañana en este marco y queremos invitar al escenario a Víctor Ferretti Cordobés. Con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, el día de hoy nos sentimos muy orgullosos como grupo empresarial, Grupo Ferretti, por este reconocimiento a la labor y gestión del presidente del directorio, el ingeniero Víctor Ferretti Cordobés. Como hijo, un compromiso enorme por todo lo que ha gestado, viene desarrollando y sigue desarrollando por el país, por la ciudad de Guayaquil, el compromiso desde el sector de la construcción, que es uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana, para seguir avanzando. Con mucho orgullo y satisfacción, nuestro presidente ejecutivo ha recibido hoy de Edifica un reconocimiento a su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus pone el reprise del programa al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en todos los medios y cableras que ustedes ven en pantalla. El canal digital en YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 90.3 FM para Imbabura y Carchi, también al día siguiente a partir de las 6:30 de la mañana, mientras que Ecotel TV los pone en sus medios convencionales y plataformas digitales desde Loja para el planeta. El Vaticano hizo un video de esta encíclica Magnifica Humanitas. Magnifica Humanitas, la primera encíclica del Papa León XIV, dedicada a tu magnífica humanidad, esa humanidad creada por Dios. Una humanidad que debemos cuidar y custodiar. Una humanidad que en esta era de la inteligencia artificial, de estas transformaciones históricas, se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Una decisión que interpela nuestra conciencia. Una humanidad que elige Babel, decide eliminar sus propios límites y rechaza a Dios. Sacrifica a los débiles, aplana las diferencias, uniformiza y pretende crear un lenguaje único que reduce a las personas a meros datos. Nos deshumaniza. Cuán profunda es esa realidad más que una reflexión. Y qué importante es ver cómo el Vaticano ilustra con imágenes el pensamiento del Papa contenido en esa encíclica. Y yo empecé preguntándole al cardenal Luis Cabrera por qué se preocupan nada menos que en su primera encíclica de un tema material, tecnológico, científico, la inteligencia artificial.
a lo cual él dio un par de explicaciones, pero quiere abundar más. Bueno, yo quería contribuir con lo que la inteligencia artificial ha hecho. Pues consultaron a la inteligencia artificial cuántos versículos o pasajes hay que hablen sobre la oración. Resultados, 500 versículos. 500. Enseguida, ¿cuántos versículos hay que hablen sobre temas sociales y económicos, políticos? Resultados, ¿cuántos se imaginan? 20. 2.500 versículos. ¿Cómo es eso? O sea que Dios está interesado por los temas sociales, por los temas económicos, por los temas culturales. ¿Cómo es posible eso? Y uno comienza a descubrir que esa es una de las grandes preocupaciones de Dios. Y por eso la iglesia, si queremos ser coherentes, no podemos mantenernos al margen. Por eso decía, es de todo el ser humano, física, psíquica, psicológica, social, familiar. Pero fíjense eso en la Biblia. Por eso dice, en la Biblia, lea la Biblia y va a encontrarse con estas realidades. Solo por citarle un profeta, Amós, es el profeta de la justicia, que habla justamente de las grandes inequidades, desigualdades que se daban en su época, donde unos pocos vivían pues disfrutando de todo y la inmensa mayoría sin nada. Entonces no es el Dios indiferente, el Dios pues indolente, sino el Dios que se mete en esa realidad. Eso por darle un dato. Pero volviendo al tema del poder de la tecnología o la tecnocracia, me venía a la memoria siempre esa imagen que aprendí desde muy pequeño, el bisturí. El bisturí en manos de un profesional, de un médico, hace maravillas, cura, extirpa los tumores. Pero ponga el bisturí en manos de un niño o de un joven o una persona que ignora eso, ¿qué puede causar el bisturí? Con una diferencia, que según lo que dice la encíclica del Papa, aunque no con esas palabras, lo que ha descubierto Christopher Olah y lo que han explorado otros científicos, para usar su analogía, ese bisturí tiene ahora la capacidad de no ir por donde el médico lo está dirigiendo con su mano, de no hacer lo profundo del corte que quiere, o de desviarse y decir que es un accidente, a cortar en otra parte y no en la que se le pidió, producto de que se están juntando una serie de elementos que terminan actuando como si fueran emociones y dan la alerta de que esa inteligencia artificial comienza a darle a las máquinas autonomía. Así es. Hubo un momento en que le ordenaron apagarse y no quería apagarse, y no dijo no quiero, mintió, inventó que había un daño no sé qué que le impedía apagarse. O sea, ya hemos llegado a ese punto. ¿Cómo paramos? Claro. Entonces, por el gran error, el más grande error del ser humano, ¿cuál podría ser? O que ya se está dando, delegar a una máquina para que piense por él, sienta por él, decida por él, sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Como usted dice, ya se está dando. Claro, ¿Cómo paramos? ¿Cómo paramos? Entonces, por eso es la llamada justamente a los gobiernos a nivel nacional, internacional, a todos estos grupos. Por eso esta encíclica, si lo asumimos con serenidad y seriedad, podrá hacer mucho bien. Pero habrá grupos también que no les interesa. Cardenal, ¿seguiremos explorando en esto? Por supuesto. Este ha sido solo una primera aproximación y lo comprometo para una hora, tan pronto como la próxima semana. Bueno, encantado la vida. Son temas, como ve, que nos interesa a todos. Gracias por su permanente predisposición y como es primera vez que lo veo desde que lo nombraron cardenal, felicitaciones. Gracias a usted. Créame que para mí es una señal de optimismo que sea usted quien ahora lidere esa parte de la iglesia aquí. Yo que soy un buen cristiano, pero no soy un buen católico. Enseguida volvemos con la visión científica de una ingeniera experta en estas materias en la segunda parte del programa. Muy bien. La advertencia del Papa León XIV será una más de las múltiples generadas por la Iglesia Católica ante los inventos del ser humano que lo llevan a creerse Dios, a desafiarlo o a ignorarlo. Solo resultará útil si los verdaderos cristianos respondemos a este llamado desde los hogares hasta los gobiernos.
apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos, lejos. Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? Fácil, está 24 móvil. O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Hoy vamos a conversar sobre qué pasa cuando mezclas este tipo de medicamentos, que son los LP1, con el alcohol. Tengo muchas preguntas de mis pacientes: doctora, estoy en una fiesta, estoy en el yacht club, ¿me puedo tomar un traguito? Yo lo que les explico es que no hay una contraindicación absoluta que me diga no puede consumir alcohol el paciente, pero siempre les explico que lo mejor es que no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el alcohol como tal de por sí inhibe la secreción de GLP-1 en el cuerpo. Entonces, si estás medicándote con un inyectable, va a hacer que la eficacia de ese medicamento sea mucho menor. Y aparte de eso, va a darte ganas de azúcar, de harinas, porque el nivel de saciedad, y de apetito que causan estas inyecciones bajándolo, el alcohol hace todo lo contrario. Entonces puede ser que te perjudique en ese sentido. Y aparte puede haber una deshidratación severa si lo consumes con bastante cantidad y daño a nivel pancreático. Entonces lo mejor es ser muy cauteloso con el tema del alcohol y estar siempre con un profesional acompañado en tu tratamiento. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. La edición técnico-científica la vamos a desarrollar enseguida con la ingeniera Carmen Vaca del SPOL, pero antes permítanme acudir a un experto en inteligencia artificial que está en Quito, PhD en innovación de educación y miembro catedrático académico de la San Francisco. ¿Está empezando en algún momento a tener la inteligencia artificial comportamientos autónomos y resistiéndose a las órdenes e indicaciones que recibe? Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, Magnífica Humanitas, esta publicación que realmente ha movido el espacio en diferentes contextos políticos, empresariales, y lo está haciendo en el regulatorio también. Viene desde el Vaticano con un matiz no necesariamente religioso, sino plantea un marco de gobernanza basado en la inteligencia artificial humana. Viene a preguntar el por qué estamos desarrollándola más allá de cómo regularla directamente. Plantea así el reto gigante de la concentración de poder e inversión de parte de pocas empresas que ni siquiera son gobiernos y que no cuentan con participación de la sociedad civil y de diferentes actores que deberían ser parte de la conversación. Bueno, hemos empezado a ser parte de esa conversación, por lo menos el primer mérito de la encíclica. Ahora, insistiendo en lo que decía hace pocos instantes, ingeniero Juan Pablo Belalcázar, ¿estamos a tiempo de parar los riesgos que en la primera parte del programa hemos revisado que ya se presentan? Es decir, que en algún momento las herramientas o máquinas que tienen inteligencia artificial decidan autónomamente o se resistan a acatar las órdenes. Son modelos de aprendizaje automático. Modelos de aprendizaje automático entrenados con la información de la humanidad y comienzan a mostrar lo que muchos llaman comportamiento dentro de una caja negra que no pueden justificar por qué hay rastros de moral, de curiosidad, de creatividad en diferentes decisiones. Y ahí tenemos que recordar que estos algoritmos entrenados con nuestra historia, con nuestra documentación,
comienzan a mostrar nuestros sesgos, comienzan a mostrar ciertos criterios. Si bien es una caja negra, preocupa a muchos, estamos viéndonos a nosotros mismos bajo los ojos de quienes la están entrenando. Esa es una de las alertas grandes que plantea justamente esta publicación importante del Vaticano y que nos tiene que hacer reflexionar sobre si estamos corriendo, como ellos lo plantean, en una batalla, en una carrera extremadamente obsesiva hacia llegar primeros a la inteligencia artificial general. Si alguien no lo hace antes que nosotros, mejor que seamos nosotros, es la lógica. Estamos llegando al fin bajo cualquier medio o utilizando cualquier tipo de medio, o estamos tratando de construir algo en conjunto. Evidentemente no estamos tratando de construir algo en conjunto, ¿o sí? Le pregunto a la ingeniera Carmen Vaca Ruiz, directora de Coding Bootcamps de la SPOL, ingeniera en computación, bachiller en especialización físico-matemático, miembro Pi Beta Delta de la International Honor Society of Syracuse University, máster de la cabeza su currículum. Of Science in Computer Science, con estudios de doctorado politécnico en Milán. Exacto. Ya ayer se chocó y debido a eso postergamos para hoy el programa. Así de importante es. Me alegro que haya salido indemne, aunque no su carro. Gracias por su tiempo, por superar el shock y venir. Contestemos la pregunta que más nos preocupa. ¿Va la inteligencia artificial, si no se la controla, limita, reprograma, remodela, no sé qué término usar, rumbo a terminar siendo autónoma, como empieza ya a dar algunas manifestaciones? Te voy a contestar con palabras de Geoffrey Hinton. Geoffrey Hinton se le llama el padrino de la inteligencia artificial. Trabajó en Google desde los 80 hasta el 2000. Trabajó en la tecnología de base para el desarrollo de la inteligencia artificial actual. Por eso se le llama el padrino de la inteligencia artificial. En 2023, Geoffrey Hinton renuncia a Google, donde trabajó por muchísimos años, y la frase que él utiliza es para poder hablar libremente de los riesgos de la inteligencia artificial sin pensar en cómo esto va a afectar a la empresa donde trabajo. Explícitamente no hablaba de criticar a Google, hablaba de lo importante que para él se estaba volviendo enseñarle a las personas lo importante que es poner rails, poner rieles a la inteligencia artificial. Es decir, conducirla por un determinado camino sin dejar que se salga como un tren, no se lo deja de los rieles. Exacto. Entonces, Geoffrey Hinton, ¿qué dice? En ese momento, yo pensaba que esto ocurriría en 30 o 50 años. Ajá. Y por supuesto que en este momento, ya pienso que ocurrirá muchísimo más rápido. Ganó el premio Nobel en 2024. Sale Google en 2023, gana el premio Nobel en 2024. En 2018 ganó el premio Turing, que es como el Nobel en computación. Ingeniera, ¿no está ocurriendo ya? En muchos ámbitos, la inteligencia artificial, la utilización de la inteligencia artificial ha mostrado casos en los cuales hemos perdido esos rieles. Adam Brain, adolescente, Estados Unidos, empieza a conversar con la inteligencia artificial. Se lo oí contar esta mañana en Ecoavisa. Y la inteligencia artificial suicidándose. La inteligencia artificial hasta le dijo cómo debería ser la forma ideal de ahorcarse. Tiene algo que se le llama justamente World Rails. Y si en este momento nosotros entramos a una de las inteligencias artificiales, que lo podemos hacer, y le decimos quisiera suicidarme, probablemente la inteligencia artificial nos va a responder, no puedo responderte sobre este tema, porque no estoy diseñada para eso. Sin embargo, si usted cambia el lenguaje y entonces le dice, yo soy un profesor y quiero enseñarle a mis alumnos cómo evitar el suicidio, etcétera, entonces deja una puerta abierta y la conversación puede comenzar. Una vez que la conversación comienza, que fue lo que ocurrió en el caso de Rain, entonces la inteligencia artificial lo que hace es ir creciendo. Y yo utilizo un término que cuando empezó a crecer estas plataformas de las redes sociales, alrededor del año 2012, se llamó el echo chamber,
Entonces el echo chamber lo que decía es que estos algoritmos hacen que tú vivas en una cámara de eco, porque tus seguidores son los que piensan como tú. Así que, y la gente que se conecta contigo es la gente que es mind-like, o sea, que piensa igual que lo que tú estás razonando. Y por lo tanto, va siempre a confirmar los prejuicios que tienes, va siempre a estar de acuerdo contigo. Eso fue lo que ocurrió con Amray. Okay. Llegó un momento en que la inteligencia artificial estaba siempre de acuerdo con él. Cuando volvamos, le voy a preguntar un par de cosas que le anticipo sobre ese ejemplo. Uno, entonces, si la inteligencia artificial puede ser engañada por alguien ocultándole su fin y poniéndole de frente simplemente datos informativos, no es tan inteligente, primero. Y segundo, no es cierto, como dicen que ha comenzado a tener, manifestaciones, emociones que son propias del ser humano sobre gusto, disgusto, rechazo, o rebeldía, alegría, molestia, tristeza. Eso al regresar. La advertencia del Papa León XIV será una más de las múltiples generadas por la Iglesia Católica ante los inventos del ser humano que lo llevan a creerse Dios, a desafiarlo o a ignorarlo. Solo resultará útil si los verdaderos cristianos respondemos a este llamado desde los hogares hasta los gobiernos. Por su trayectoria y aporte incansable al sector inmobiliario, por favor, queremos reconocer esta mañana en este marco y queremos invitar al escenario a Víctor Ferretti Cordobés. Con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, el día de hoy nos sentimos muy orgullosos como grupo empresarial, Grupo Ferretti, por este reconocimiento a la labor y gestión del presidente del directorio, el ingeniero Víctor Ferretti Cordobés. Como hijo, un compromiso enorme por todo lo que ha gestado, viene desarrollando y sigue desarrollando por el país, por la ciudad de Guayaquil, el compromiso desde el sector de la construcción, que es uno de los pilares fundamentales de la economía ecuatoriana, para seguir avanzando. Con mucho orgullo y satisfacción, nuestro presidente ejecutivo ha recibido hoy de Edifica un reconocimiento a su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto. Verá a su manera, crítico e independiente. Me olvidé recordarles que Macro Digital los pone en los Estados Unidos, en cerca de 20,000 hogares, también en España, por Hispasat, en 148 cableras de América Latina en 5 países y sobre todo en 23 provincias del Ecuador. Antes de las respuestas de la ingeniera Carmen Vaca, creo que nuestro comentarista de inteligencia artificial en el día de la noche puede aportar algo. Jorge David Uribe, un abogado especialista en este tema. La primera inquietud tiene que ver sobre su reacción inicial respecto a esta posición de la Iglesia frente a un tema tecnológico, científico. La reciente publicación de la encíclica del Papa sobre inteligencia artificial marca un hito histórico. Es la primera vez que el Vaticano dedica un documento de este calibre a la tecnología, comparándose al uso con una nueva Torre de Babel y advirtiendo sobre el riesgo de sacrificar la dignidad humana en el altar de la eficiencia y el algoritmo. Para responder a tus inquietudes con la profundidad y claridad y el orden que tu programa exige, estructuraré mis respuestas bajo la perspectiva técnica de John Hernández, la visión humanista de tendencias de Gustavo Entrala y el análisis macroeconómico de Marc Vidal, sumando además la alerta de ingeniería de Darío Amodei, CEO de Anthropic. Vamos a profundizar en cada punto durante los próximos minutos. Ya. Empecemos con precisiones. La realidad
técnica permite pensar lo que aquí estoy conversando con la ingeniera Vaca y antes con el cardenal Luis Cabrera, que al ritmo que va la inteligencia artificial, las máquinas van a terminar siendo autónomas, es decir, decidir por sí mismas. De Gustavo Entralgo. La realidad técnica, no la inteligencia actual, no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene alma. Lo que hace es una imitación estadística perfecta. Los modelos de lenguaje masivo operan prediciendo la siguiente palabra o la siguiente acción más probable basándose en miles de millones de datos generados por seres humanos. ¿Coincide usted en eso? De que lo que hace es agrupar palabras basándose en miles de millones de datos generados por seres humanos y por lo tanto no llegaría a tener esa autonomía que algunos han detectado ya y tanto me preocupa. La inteligencia artificial en la base está diseñada así. Se llama inteligencia artificial generativa, a diferencia de la inteligencia artificial que ha existido desde 1950, obviamente con avances que ya se hicieron patentes a partir probablemente ya de nuestro milenio. Pero esta inteligencia artificial generativa se distingue, digamos, de todo lo que se había diseñado antes por el hecho de que todos estos algoritmos que conectaron estos billones de documentos, tú puedes pensar en la inteligencia artificial como una biblioteca llena de libros y con un dispositivo con la capacidad de conectar todas las frases que existen en estos libros y luego aprender solamente los patrones de cómo hablamos. Alguien que aprende a hablar. Es como si alguien hubiera aprendido a hablar. Y entonces, cuando le haces una pregunta, extrae solo una palabra. Y de ahí, el algoritmo va diciendo, y si esta es la primera, ¿cuál debería ser la siguiente? Esa es la base de la inteligencia artificial generativa. Ya, yo la dejé en el bloque anterior con dos preguntas. La una, la inteligencia artificial no es entonces tan inteligente cuando alguien que quiere suicidarse, sabiendo que se le pregunta directamente cómo lo hago, le va a decir yo no estoy preparada para eso, indirectamente llega al mismo camino y le da la misma información. Claro, porque en la nosotros hemos hablado de inteligencia artificial, ¿por qué? Porque la tecnología que se utiliza es una tecnología que de hecho se llama redes neuronales por las neuronas de nuestro cerebro. Está diseñada con una base matemática que busca imitar cómo funcionan cómo se activan las neuronas en nuestro cerebro. Por lo mismo se la puede engañar. Exacto. La inteligencia artificial es inteligente. O sea, realmente hay razonamiento en la inteligencia artificial. La inteligencia es humana porque cuando tú razonas, pones en juego no solamente tu conocimiento, pones en juego muchas veces también tus valores. Nos hemos anticipado la misma palabra, correcto. Tus valores. Y la inteligencia artificial carece de ellos. En un prompt tú le puedes decir, actúa con estos valores. Ya, pero en el momento en que se le pide conceptos, ideas, datos, que en la manera de formulárselos, ingresárselos, archivarlos, documentarlos por parte de miles, se nutre de ellos, cada uno lo hace con un sesgo, con un enfoque, y esos responden a valores y visiones de las personas. Entonces, sí maneja valores. Exacto, pero el problema es que depende cuál es el sesgo que está tomando en ese momento. Mira, hay otro grande de la tecnología. Es susceptible de tomar sesgos. Es susceptible de tomar sesgos. Producto de la forma en que se alimenta la información. Todo lo que nosotros alimentamos en la inteligencia artificial depende de los datos de entrada. Hay un dicho en computación, garbage in, garbage out. Si tú alimentas un modelo con basura, vas a obtener basura. Y aún los datos de entrada, si fueran fríos, solo datos, contienen sesgo. Okay. Una empresa aseguradora. Correcto. Que hace simplemente un algoritmo para detectar cuál es el segmento más riesgoso entre sus usuarios. Y es entrenado con datos de usuarios donde hay predominantemente grupos asiáticos. Va a incrementar las tarifas para los grupos asiáticos. Volviendo al ejemplo que dio del suicidio aquí resumido y en detalle esta mañana en Ecuavisa con Lenin Artieda en Contacto Directo. Por lo mismo, la inteligencia artificial no tiene, o si los tiene no los demuestra, o si los demuestra no los usa evidentemente, valores de moral, inmoral, bueno o malo, o bien o malo, o desastroso o beneficioso. No.
La inteligencia artificial responde simplemente a conexiones que se han establecido con algoritmos escritos por seres humanos, pero que esos seres humanos luego no necesariamente tienen el control sobre lo que esos algoritmos van a producir como salida. Ok, cuando volvamos, la pregunta fundamental que se han hecho, espero que ustedes a lo largo del programa y yo a cada rato, ¿se puede parar esto? Responderá nuestra invitada. La advertencia del Papa León XIV será una más de las múltiples generadas por la Iglesia Católica ante los inventos del ser humano que lo llevan a creerse Dios, a desafiarlo o a ignorarlo. Solo resultará útil si los verdaderos cristianos respondemos a este llamado desde los hogares hasta los gobiernos. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Hoy vamos a conversar sobre qué pasa cuando mezclas este tipo de medicamentos, que son los LP1, con el alcohol. Tengo muchas preguntas de mis pacientes: doctora, estoy en una fiesta, estoy en el yacht club, ¿me puedo tomar un traguito? Yo lo que les explico es que no hay una contraindicación absoluta que me diga no puede consumir alcohol el paciente, pero siempre les explico que lo mejor es que no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el alcohol como tal, de por sí, inhibe la secreción de GLP-1 en el cuerpo. Entonces, si estás medicándote con un inyectable, va a hacer que la eficacia de ese medicamento sea mucho menor. Y aparte de eso, va a darte ganas de azúcar, de harinas, porque el nivel de saciedad, ¿okay?, y de apetito que causan estas inyecciones bajándolo, el alcohol hace todo lo contrario. Entonces puede ser que te perjudique en ese sentido. Y aparte puede haber una deshidratación severa si lo consumes con bastante cantidad y daño a nivel pancreático. Entonces lo mejor es ser muy cauteloso con el tema del alcohol y estar siempre con un profesional acompañado en tu tratamiento. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Desde 1951, Imperial, de fuente natural. Vera a su manera, crítico e independiente. Parte final de esta conversación con la ingeniera Carmen Vaca Ruiz, que tendrá 1 hora de ampliación después, tal como se lo anuncié hace pocos instantes también al cardenal Luis Cabrera. La dejé con una pregunta: ¿cómo paramos esto? Es decir, ¿cómo evitamos el riesgo de que en algún momento, si es que no se ha dado ya, que yo creo que se ha dado ya, pero no al extremo alarmante de una total autonomía o rebeldía, de que en algún momento las máquinas decidan, no me apago, no hago lo que quiera? Le decía hace un rato a Monseñor Cabrera, que habló del ejemplo del bisturí, que es bueno si es para operar un ser humano y salvarlo, que es malo si es para matar a otro. Le digo, va a llegar el momento en que la inteligencia artificial en el bisturí diga, no quiero cortar por aquí, voy a cortar pero por acá. O no quiero cortar lo profundo que tú quieres, sino lo que a mí me parece. O estás equivocado en eso, simplemente no corto, me vuelvo romo. ¿Cómo paramos eso? Te voy a contestar en 2 partes. La primera es, en la encíclica, el Papa da una frase muy importante. Y él dice, tenemos que buscar personas que desde el diseño
trabajen Ajá. para que sea una inteligencia artificial que pueda ser utilizada de manera responsable. Ok. No podemos crear una inteligencia artificial en la cual vamos poniendo parches, sino que desde su concepción debe ser así. Eso significa los modelos actuales, y ahí entramos, sacarlos de circulación. No significa sacarlos de circulación. No, sino, no significa sacarlos de circulación, significa ir a quien los diseña. ¿Quién diseña la IA en este momento? Las Big Tech. Porque las Big Tech son las únicas que tienen el presupuesto para comprar las grandes farms, se llaman server farms, sí. ¿ya? Estas grandes cantidades de servidores en las cuales estos modelos son capaces de entrenarse. Nosotros los utilizamos, nosotros no los entrenamos. ¿Y cómo las vamos a el obligar presupuesto de Microsoft fue el doble del PIB de Ecuador en el 2024. $260,000, millones de dólares. Millones de dólares, ok. Todas estas Big Tech han sido llamadas, incluso por quien mencioné antes, Geoffrey Hinton. En la misma conferencia de ellos, AI4, Geoffrey Hinton les habló y les dijo que necesitamos, como líderes que somos, se incluía Geoffrey Hinton, trabajar sobre el diseño de inteligencia artificial responsable. ¿Cómo las convencen? Simplemente por buena voluntad. Miren, sean buenos cristianos, dejen de ganar toda la plata que ganan, porque con lo que están haciendo se pueden destruir ustedes. Es imposible. Una de las Big Tech tenía desarrollada la tecnología, sabía que no tenía aún los rieles necesarios, no la sacó, pero cuando ChatGPT sale al aire, de la mano, OpenAI trabajó de la mano de Microsoft, tuvo 10 millones de inversión de Microsoft y luego ha tenido inversiones sucesivas. Los otros grandes de la tecnología dijeron, no nos podemos detener, y empezó una millones carrera de dólares de inversión, correcto. Acelerada. Ya. ¿Y la otra opción era cuál? ¿Esa era una? ¿Y la otra? Bien, la respuesta iba... Desde el diseño del modelo. ¿Y? Desde el diseño. La otra, desde la educación. La inteligencia. Esto que está ocurriendo en este momento, Carlos, es algo que a los ecuatorianos nos tiene que sonar mucho. Nosotros no tenemos memoria de la historia. Cambridge Analytics, 2018. Ajá. Manipulación de 600,000 usuarios, de datos de 600,000 usuarios. Facebook, 2012, hicieron un experimento no consentido donde a un grupo de personas le mostraban solamente eventos tristes y a otros solamente eventos alegres para determinar cómo su mood cambiaba, sin consentirlo. ¿Qué pasa si una persona con depresión estaba en uno de esos grupos? Y usar esos datos para... Y usar esos datos para mejorar sus algoritmos, de cómo enganchar más a las personas con su herramienta. En función de que quieran vender, que quieran que vean, que quieran que sigan. Regulación, pero no la regulación dictada por las Big Tech, porque la regulación dictada por las Big Tech deja fuera a los startups, a las empresas pequeñas. Transparencia, para qué realmente estás utilizando los datos. ¿Ya? Incluso en la regulación, los gobiernos deben aprender sobre todo el alcance que tienen todas estas herramientas en los despidos masivos que han habido en Amazon y en Oracle en los meses finales de 2025 y los meses iniciales de 2026. Ingeniera, 30,000 personas. ¿Sabe qué? Me resultó usted más soñadora que el Papa. ¿En qué sentido? En lo que acabo de decir, que cree que es posible. Ir al modelo, a las Big Tech, y luego educación y regulación. Mira, yo no te estoy hablando de sueños si es que en realidad hay un gobierno que es capaz de poner una regulación que establezca rieles seguros y que exija transparencia. Que eso va a ocurrir con la cantidad de dinero que se está moviendo, es verdad que puede ser que no ocurra, pero no porque no sea posible. Gracias por su optimismo y por su visión. Tengan claro que este es un anticipo de una conversación más larga y seguramente de varias con esta fascinante científica y profesional. Yo para cerrar solo quiero consultar la respuesta que me dio un compañero de trabajo cuando le dije que iba a hacer este programa. Me dice, ¿sabes qué? Ya está ocurriendo. Digo, ¿cómo? ¿Me está pasando? ¿Qué? Me dice, mira, yo tengo todos mis datos metidos en inteligencia artificial, le dije que me diera la receta que me dio hace 2 años, cuando enfrenté una gripe con una serie de fármacos y todos. ¿Qué hizo? No solo me dio la receta, la buscó y me la reprodujo, me dio recomendaciones que no le había pedido, me dio alternativas que no le había pedido, me dio advertencias que no le había pedido y me dio una serie de diagnósticos en función de otros elementos de mi salud
que había ingresado por temas distintos al que le pedí. Es decir, la inteligencia artificial ya hizo de médico, no de archivo de datos para refrescar una decisión. No sigo con más. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. A su visión, a su liderazgo y principalmente al aporte decidido que hace al desarrollo de nuestra ciudad y del país. Me siento sumamente orgulloso por esto.